Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación. Estudiemos juntos Romanos capítulo 10. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la paz, por la fortaleza, pero sobre todo gracias a Dios por su presencia cada mañana a nuestro lado. Vamos a estudiar la Biblia, ¿sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy va concluyendo, mejor dicho, es una conclusión de varios de los temas que se han venido presentando. Versículo número 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense que hay que aprender de Pablo, ya que después de esta introducción, él va a presentar uno de los errores grandes que ha cometido el pueblo como nación. Es decir, Pablo siempre procura reconocer algo positivo y después presentarles un error. ¿Y por qué les digo que hay que aprender de Pablo? Porque, buscaba la mejor manera, el tacto necesario para poder ayudar a la comprensión del pueblo sobre temas más importantes. Pues bien, él dice que es el anhelo de su corazón, lo más profundo de su ser, y la oración es para que Israel se salve. Ayer hablábamos que él amaba profundamente a su pueblo y hoy nuevamente lo dice: ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Aunque recordemos, por favor, no te olvides, muchos de estos israelitas, muchos de estos judíos lo persiguieron, lo maltrataron, lo humillaron, hicieron lo posible para acabar con él. Sin embargo, de su limpio corazón, él dice: yo anhelo que se salven, yo oro todo el tiempo por ellos. Así que aquí podemos tener unos vistazos del temperamento, pero sobre todo el carácter transformado de Pablo. Muy bien, el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjate, este es un cumplido, les está diciendo: yo soy testigo, yo doy testimonio, yo soy testigo de que tienen celo de Dios. Es decir, que son personas muy celosas, muy rigurosas, muy estrictas, son muy celosos de las cosas de Dios. Fíjate cómo puede Pablo sacar un cumplido en medio de toda la maldad que ellos han hecho. Dice: bueno, yo reconozco, yo soy un testigo de que ellos son muy, muy celosos de las cosas de Dios. Sin embargo, ese celo no es conforme a ciencia. Esta palabra o esta frase tiene que ver con conocimiento o con sabiduría. Es decir, tienen un celo mal encausado, tienen un celo erróneo, pero finalmente es un celo por Dios. Y mis amigos, aquí fíjate qué interesante aplicación, qué interesante idea. ¿Por qué? Porque actualmente y en todo el tiempo ha habido gente muy celosa de Dios, pero de forma equivocada, de forma errónea. Y con mucho cariño, así como Pablo lo está haciendo, es que hay personas que defienden lo indefendible o que defienden lo que quizá les enseñaron, pero que ellos mismos no han experimentado y no conocen. Muchas personas tienen mucho celo de Dios, pero mal encausado. Y así como a estos judíos, muchas personas por su celo de Dios persiguen, maltratan, humillan a otras personas que no creen lo que ellos creen. Y eso es lo que actualmente hemos visto y a lo largo de la historia. Personas que en el nombre de Dios cometen muchas cosas tremendas, muchas cosas trágicas. ¿Cómo es posible que una persona en el nombre de Dios o por su celo por Dios lastime, ofenda y humilla a las demás? Ojo con esto, me parece que nosotros que estamos ahora tratando de aprender un poco más, tratando de conocer mejor a Dios, pues no deberíamos caer en ese celo mal encausado, ese celo erróneo. Muy bien, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muy bien,
Aquí deja algo claro que va a documentar más abajo, que la justicia de Dios, que es por fe, que la salvación viene por fe, no es nueva, que se dijo desde el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo es que el pueblo ha ignorado, no ha querido aceptar la salvación por la fe, sino que ellos han tratado, fíjate lo que dice, establecer su propia justicia. Es decir, establecer su propio método de salvación. Y el método de salvación que ellos han querido implantar es la salvación a través de sus obras, a través de sus actos. Ganar la salvación a través de la estricta y rigurosa obediencia a los mandamientos, con tal de hacerse creer y hacerse sentir que ellos están muy bien y no se sujetaron a la justicia de Dios. Mis amigos queridos, a lo largo de la historia y también ahora, muchas personas piensan es que me tengo que portar bien para ganarme el favor de Dios. No, y si alguien se porta bien, le decimos, no, tú ya te ganaste el cielo, no, tú te vas derechito al cielo. ¿Por qué? Hasta en tipo de broma. Pero mis amigos, lo que deja claro es que cuando una persona hace cosas buenas, hace cosas correctas, está ganando méritos, pero no es así, mis amigos. Cuando queremos salvarnos por nuestros propios actos o decirle a Dios, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo soy una persona correcta, yo soy una persona fiel y obediente, estamos queriendo establecer nuestra propia salvación. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjate que esta expresión, el fin de la ley es Cristo, tiene varias formas de entenderse. Sin embargo, los que estudian y los comentarios, todos concuerdan en que esta expresión no significa que la ley de Dios ha terminado, ha caducado, ya no existe o ya no debe funcionar. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, leímos hace unos días, dice que la ley es buena, el mandamiento es santo, perfecto, puro. O sea, la ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. Los mandamientos de Dios hablan de qué es lo que Dios espera, lo que Dios quiere del ser humano. O sea, no podemos pensar que eso ha llegado a su final. Lo que sí está tratando, bueno, hay por lo menos tres formas de entender esta expresión. Parece que la forma más aplicada al contexto es que el guardar la ley como método de salvación llegó a su fin con la venida de Cristo Jesús. Por supuesto que Jesús nuestro Dios nunca estableció guardar los mandamientos para salvación, pero el pueblo de Israel lo había establecido así. Ellos pensaban y ellos desarrollaron toda una serie de ideas diciendo, si guardas los mandamientos y te esfuerzas en hacerlo, tú vas a salvarte. Pero aquí dice, esa forma de creer ha llegado a su final. Por favor, entiéndanlo, eso nunca fue, pero los que así lo han creído deben entender que eso ya se terminó. Dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Fíjate que esto lo que establece es que en el Antiguo Testamento los que pensaban guardar los mandamientos para salvarse finalmente se sujetaban a esas leyes. Bueno, versículo 6 y versículo número 7, básicamente lo que está diciendo es, no necesitas subir al cielo, ni necesitas ir al abismo para encontrar a Cristo y para encontrar la salvación. La salvación se encuentra, es accesible a todos nosotros. Entonces, versículo 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en Él de tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, lo que está diciendo es, no necesitas ir a ningún lado, no necesitas buscar nada. Si tú quieres ser salvo, debes confesarlo con tu boca. Es decir, no solamente es un asunto intelectual de que sabes, sino es una convicción profunda. Jesús es el Señor. Esta expresión, Jesús es el Señor, es muy importante, ya que los griegos decían que el Señor era el César, y el César era como su Salvador.
Nosotros como cristianos decimos que Jesús es el Señor, es el Todopoderoso. Los judíos decían que Dios era el Señor. Entonces, aquí lo que está diciendo es el reconocimiento de que Jesús no es un profeta, de que Jesús no es solamente una persona buena. Jesús es el Todopoderoso, Jesús es Dios mismo. Jesús vino a morir por el ser humano y traer salvación. Entonces, si tú confiesas que Él es tu Señor, si tú crees de tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. ¿Por qué? Porque el levantarse de entre los muertos, la resurrección, es la certeza, la convicción de que Él vive y de que Él puede hacer todo lo que el ser humano necesita. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Básicamente, mis amigos, es el momento en que una persona acepta a Jesús como su Salvador. En el corazón, más allá de las emociones, son las convicciones. Yo creo que Jesús es mi Salvador y yo lo confieso, lo digo. No solamente es un asunto interno, sino también lo reconozco que Él es mi Salvador. El versículo dice 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y finalmente, amigos, la conclusión final, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la conclusión. Durante todo este libro ha venido presentando esta gran verdad, y ahora finalmente lo dice. No hay diferencia, griegos, judíos, gentiles, los que sean, todos usamos el mismo método para salvarnos, que es por la fe en Cristo Jesús. Así que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es por herencia familiar, no es por haber nacido en un determinado lugar. Todos pueden invocar el nombre del Señor. Y finalmente un llamado a decir que se necesita predicar este evangelio. Del versículo 14 al 21 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis amigos, en adelante lo que está diciendo es necesario compartir este mensaje porque es universal, es para todos. El Antiguo Testamento lo dijo en los Salmos, en Isaías, en Oseas. Estos demás versículos explican eso. La salvación es para todos, siempre fue para todos, siempre Dios prometió que este mensaje se iría para todo el mundo. Querido Dios y Padre, esta mañana reconocemos que eres nuestro Salvador. Solo en ti hay salvación. No podemos ganar de ninguna manera la salvación. Solo podemos aceptarte a ti como nuestro único Redentor y creer en ti como nuestro Salvador, que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Esa es nuestra convicción, nuestro Padre, esa es nuestra certeza, que tú haces el milagro de transformarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.